Un poderoso cataclismo podría suceder a la humanidad este mismo año, y no estamos hablando necesariamente de un desastre natural. Este cataclismo es llamado por los expertos invierno nuclear. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en los siguientes párrafos. Al mismo tiempo, el régimen de Vladimir Putin está experimentando un fenómeno por el que altos funcionarios de su círculo íntimo se convierten en espías para la inteligencia ucraniana, revelando importantes secretos sobre los siguientes movimientos del déspota, cómo es su sistema de seguridad y sobre las luchas internas de las élites del Kremlin. Pero lo más increíble es que no lo hacen por dinero y tampoco por conseguir un reconocimiento especial dentro del gobierno ucraniano, sino por dos motivos principales, los cuales estaremos también analizando en los párrafos siguientes. En este informe también veremos por qué se desertó un ingeniero ruso que trabajaba en la fábrica de bombarderos de la serie Tupolev, qué hizo y hacia dónde huyó. Todo esto y mucho más te lo presento en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos donantes y suscriptores, y muchas gracias por el apoyo a nuestra labor de investigación. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com. Bien. De la antigua y más temida agencia de inteligencia del mundo, la agencia rusa de la era soviética, solo quedó el nombre, KGB, y solo quedó para el recuerdo. Sin querer decir que las agencias de inteligencia rusas que se desprendieron de la KGB y que ahora funcionan bajo el paraguas de la FSB o Agencia de Seguridad Nacional de Rusia no tengan cierta eficiencia. Lo cierto es que gran parte de los errores tácticos y estratégicos del Kremlin en la guerra de Ucrania se han cometido justamente por las erróneas informaciones entregadas por estas agencias al líder ruso. La nueva FSB es una institución que se trata de parecer a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, pero en realidad tienen diferencias astronómicas. Y para ponerte un ejemplo, una de esas diferencias es que hasta el momento no hay informes que señalen cómo se están produciendo los incendios y las explosiones en edificios del gobierno, en depósitos de combustible que son cruciales para el suministro a las cadenas logísticas militares. Pero lo peor es que no tienen detenidos y no han podido señalar culpables. Sin embargo, conservan cierta efectividad en algunos aspectos, como por ejemplo desaparecer funcionarios que se volvieron incómodos y participar en el posible fallecimiento de muchos otros funcionarios, de oligarcas y también de militares, que entre otras cosas han ocurrido en oscuras circunstancias. La más reciente, Marina Yankina, quien aparentemente se suicidó lanzándose desde el piso 16 de un edificio de apartamentos en San Petersburgo. Adicionalmente, se está presentando un fenómeno al interior del círculo íntimo de Putin, que la contrainteligencia rusa no ha podido captar y que francamente me parece desastroso. Y es que algunos de ellos se han convertido en espías para los servicios de inteligencia ucranianos. Y a cambio de nada. Pero lo hacen fundamentalmente por dos razones. Una de ellas es la manera injusta, a través de mentiras con las que conduce el déspota ruso su vitalicio mandato. Y la otra, porque de una u otra forma sus ingresos y las de sus familiares se han visto afectados. Ambos motivos están ligados a un sentimiento humano natural que estaremos viendo en los párrafos finales de este informe. Al interior del canal, en particular, podemos dar fe de que funcionarios, personas allegadas y agentes del servicio secreto ruso e incluso oligarcas entregan información a cambio de nada. Y ya verán por qué lo estoy asegurando. Empecemos entonces analizando el primer motivo, que se refiere
a la manera injusta que está rodeada de mentiras, como conduce su gobierno Vladimir Putin. Uno de los funcionarios de quien Ucrania se reserva su nombre por obvias razones, dice que ha decidido colaborar con la inteligencia ucraniana porque ha descubierto la sarta de mentiras sobre las cuales se apoya el líder ruso para tomar decisiones y sobre todo la forma como al interior del Kremlin se fabrican y se están fabricando una serie de argumentos. Primero, para exponerlos ante la comunidad internacional, diciendo que Rusia es un país amenazado por Occidente. En particular, cuando Putin dijo que Occidente quería emplazar armas nucleares en sus fronteras usando el territorio ucraniano. Y en segundo lugar, asegurando que Ucrania es un país gobernado por el nazismo. Otra gran mentira es que Vladimir Putin está defendiendo a los rusoparlantes que viven en la región del Donbass. Y esto cuando ni siquiera les permitió a muchos de ellos, a quienes les había entregado pasaportes rusos, ingresar a Rusia a través del puente de Kerch, huyendo de los ataques de los ucranianos contra Crimea en su momento. Eso fue el año pasado. También dijo que se habían construido mentiras para conseguir el apoyo de los ciudadanos rusos a la operación militar especial en Ucrania. Pero ante todo, están en desacuerdo con la manera cruel como el déspota ha ordenado disparar misiles contra objetivos civiles ucranianos, refiriéndose a ellos de manera despectiva. Y aquí entra a funcionar ese sentimiento humano que es la rabia, y además le podemos sumar la impotencia por las cosas increíbles que suceden al interior del Kremlin. Se sabe que también hay funcionarios de rangos medios furiosos porque tuvieron que entregar a sus hijos para la guerra y han fallecido y no han recibido lo prometido por concepto de indemnizaciones. Vamos con la segunda razón por la que este funcionario dice colaborar con los ucranianos. La pésima situación económica del país ha obligado a Putin a disminuir primas especiales a los funcionarios del Kremlin. Sus propiedades, es decir, las de los funcionarios, han perdido cerca del 30% del valor, y quienes tienen propiedades y dinero en cuentas fuera de Rusia han perdido el acceso a ellas. Muchas promesas incumplidas y muchos de sus familiares desempleados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la inteligencia ucraniana sobre quienes les brindan información? Dicen que son personas que pasan inadvertidas dentro del propio Kremlin y que se camuflan entre los simpatizantes del régimen para no levantar sospechas. Muchos de los espías hicieron parte de los círculos de oligarcas que rodeaban a Putin y hoy han caído en la pobreza y en la desgracia. Sus capitales se desvanecieron y el déspota ya no les suelta ni un solo contrato. Ahora, conocemos un caso muy cercano y es el del oligarca informante que está en Turquía, que nos entrega información a través de un contacto en Estambul. A él se le preguntó por qué ofrecía información clasificada sin pedir nada a cambio. Y respondió: porque a pesar de haber sido condescendiente con la causa de Vladimir Putin, fui perseguido y expropiado por el régimen. Le quitaron lo que tenía. Y como él, cerca de 100 oligarcas más se encuentran en Turquía, país que les abrió las puertas para establecerse junto con sus familias, igual que ha ocurrido con Dubái, en donde hay más de 150 de ellos. Ahora, sobre el cataclismo, también llamado invierno nuclear, mira estas imágenes, que son recreaciones de escenas apocalípticas. Lo que ves en la primera imagen no es agua, sino hielo o agua congelada. Y se congeló de esta manera, como si en el mismo momento de la turbulencia de las aguas, la temperatura hubiera bajado a menos 150 grados centígrados. Por supuesto que esto no se ve actualmente ni en Alaska, ni en el Polo Norte o en el Polo Sur, porque el agua salada es más difícil de congelar. Entonces, eso es agua dulce congelada en el instante que habría caído sobre alguna de las ciudades que fueron bombardeadas con armas nucleares.
Esto pasaría porque las descomunales oleadas de cenizas que se levantarían a la atmósfera llenarían todo el cielo, impidiendo la entrada de los rayos solares, y esto ocurriría paulatinamente hasta cubrir toda la Tierra. Quienes apoyan un régimen violento como el de Vladimir Putin con sus armas nucleares y se ufanan de que Rusia tenga armas atómicas suficientes como para destruir a Occidente, no tienen la más mínima idea de que esto va a ocurrir en todo el planeta si se desata una guerra nuclear. No quedarían ni siquiera ellos mismos para celebrarlo. Esto es un invierno nuclear. ¿Y sabes quién aguantaría temperaturas de menos 150 grados centígrados? Nadie, ni la mamá de los sapos, como se dice por ahí. La gran mayoría de estos seres humanos ingenuos que le creen al déspota ruso, ni se les pasa por la cabeza las consecuencias realmente catastróficas de una guerra nuclear para el medio ambiente y para la humanidad. Y a esto es lo que nos puede llevar el belicismo ruso. Los primeros seres humanos fallecerán por las gigantescas explosiones, en las que morirían más de 225 millones de personas en los primeros lanzamientos. Luego las quemaduras por radiación harían su trabajo y matarían a otros 50 millones de personas. Después, muchos morirán de hambre, porque no habrían cosechas ni animales para alimentar a la población. La radiación provocaría cáncer en los seres humanos y por último, llegaría el intenso frío, que acabaría con el resto. Y eso sin mencionar que quienes queden vivos antes de que llegue el frío no verán la luz del sol por muchísimos años antes de fallecer congelados. Es un fatídico efecto en cadena que acabaría con toda la raza humana. Esto es así de sencillo. Entonces, quienes apoyan la guerra de Putin y el posible uso de armas nucleares, no crean que por estar lejos de los impactos, la radiación, el hambre y el frío intenso no los va a alcanzar. Y si piensan así, qué equivocados están. Todo esto queda para la reflexión. Bien, centrémonos ahora en por qué un ingeniero ruso se desertó del régimen y huyó pidiendo refugio a otro país. No sin antes decir que podía revelar información secreta sobre los aviones bombarderos de la serie Tupolev fabricados por Rusia. El hombre quien dijo que había trabajado en la planta de fabricación del bombardero Tu-160 está pidiendo asilo en los Estados Unidos. Este bombardero es catalogado como el avión más avanzado del Kremlin, y no hay duda de que es un poderoso avión, y está capacitado para disparar misiles con ojivas nucleares. Este hombre, al presentarse ante las autoridades de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México, el supuesto ingeniero ruso, ofreció contar información clasificada a los Estados Unidos sobre el Tu-160. Al parecer, este hombre llegó hasta México junto a su familia y luego condujo una camioneta blindada hasta la frontera. De esta camioneta, a propósito, se desconoce su propietario, no se sabe de dónde la sacó. Al presentarse ante los oficiales de inmigración, dijo que había trabajado para la compañía en la planta ubicada en Kazán, Rusia. Dijo también que por ser simpatizante y defensor del líder opositor Alexei Navalny, quien está preso en una cárcel rusa, temía por su vida y por la de su familia. Sostuvo que había trabajado para esta compañía, la Tupolev, entre el 2018 y el 2021. Entonces, aquí la pregunta ¿es este ingeniero otro de los leales de Putin que decide abandonar el barco e irse a contar todo lo que sabe a los Estados Unidos? Informes de inteligencia de los Estados Unidos señalan que lo más probable es que el Tu-160, o también llamado Cisne Blanco ruso, se use hasta dentro de 40 años. Y aquí solo estaríamos hablando de su diseño, porque en 40 años muchas cosas pueden cambiar en cuanto a su rendimiento, el uso de nuevos materiales, tecnología de vuelo, comunicaciones, etc. No obstante, este ingeniero podría aportar algunos informes clasificados, alguna información especial acerca de este bombardero, en cuyo caso
la información podría ser muy útil para los Estados Unidos. Hasta el momento no se sabe si el gobierno norteamericano estaría interesado en lo que este desertor pueda aportarle. Bien, sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania, porque aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.